gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar ante tu presencia una vez más en esta hora. Señor, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Padre de la gloria, por tu gran misericordia. Te lo pido, Señor, por tu gran amor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes le dan un fuerte aplauso al Señor? Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Fiel es Dios para con nosotros. En esta mañana, a la luz de estos versículos que hemos leído, quisiera, hermanos, de que meditásemos con respecto a la necesidad de ser santificados en Cristo Jesús y, hermanos, de tener la plena seguridad del llamado a ser su pueblo. Amén. De estar seguros en la santificación en Cristo Jesús. Y, hermanos, la plena seguridad del llamamiento santo que el Señor, hermanos, ha hecho a nuestras vidas. Pero también quisiera, hermanos, que meditáramos también sobre los peligros de la inmadurez. Los peligros de la inmadurez y el peligro de la inestabilidad. El peligro de no ser una persona madura en el Señor y el peligro el no mantenernos estables. Porque el no mantener la estabilidad viene, hermanos, a hacernos dudosos, sospechosos, poco confiables. Y nosotros, como hijos de Dios, es necesario reflejar en que la seguridad que nosotros tenemos no está en el hombre, sino que está en el Cristo de la gloria. Amén. Porque Él es el cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia o la iglesia no puede estar dividida, sino que tiene que estar unida. ¿Qué pasaría si el cuerpo se dividiera? ¿Podría tener vida? No. Si hasta nos duele cuando nos cortamos las uñas.
Cuando nos cortamos el pelo nos duele. Ahora imagínense que no tengamos una mano, que nos arranquen una mano, que nos arranquen un pie, que nos arranquen los ojos, que nos arranquen, hermanos, la cabeza. Pues no podríamos ser los hombres sin cabeza. Eso solo se ven en las películas esas que dan en el cine. Pero en sí, hermanos, la iglesia del Señor es necesario que se mantenga en estos puntos, que es, hermanos, en la madurez que tenemos que tener como cristianos, y, hermanos, la necesidad de ser estables. Amén. Así que quisiera, hermanos, que meditáramos sobre esto, para que nosotros notemos de que en la gran voluntad del Señor, Él tiene preparado algo glorioso para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor tiene preparado algo glorioso para su vida? ¿Usted espera algo glorioso del Señor? ¿O usted simplemente no piensa, o su imaginación no llega a lo que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros? Pero es necesario que nosotros estemos al margen, de la voluntad de Dios. Al mantenernos al margen de la voluntad de Dios es lo que nos va a ayudar a que podamos mantenernos firmes para cuando ese día glorioso llegue. Porque nosotros esperamos el día glorioso del Señor. ¿Cuántos esperan el día glorioso del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Nunca, hermanos, piensen ni que le pase por la mente el que un día, hermanos, usted diga, no, es que no ha venido y no va a venir. Reprenda esos pensamientos en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que nuestro Cristo vendrá. ¿Cuándo vendrá? Dice su palabra. No escuches, no prestes atención cuando digan, helo ahí o helo aquí, porque no es. Nadie sabe. Lo que nosotros sabemos es que viene. Pero cuando venga, será sorpresivo. Saben, hermanos, que la razón por la que el apóstol Pablo escribió esta carta, esta primer carta, aunque los que analizan las escrituras creen de que hubo una carta más antes que esta, pero la que nosotros tenemos el conocimiento es esta, donde leemos en Primera de Corintios. Nosotros sabemos, porque nosotros nos guiamos por lo que está escrito en esta palabra. Entonces nosotros sabemos de que esta es la primera carta que Pablo escribió a los corintios. Pero cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, lo hizo por una razón de una necesidad grande de tener que apercibir a la iglesia, ya que esta iglesia en Corintios se encontraba en un lugar peligroso. ¿Por qué un lugar peligroso? Porque en esos momentos en los que la iglesia fue establecida en Corintios, en esos momentos Corintios era la ciudad del pecado, como está allá ¿en dónde es? En California. Dice el lugar, hay un lugar allá es una ciudad de pecado. Igual que en Manhattan, igual que en Nueva York, igual que en tantas ciudades de los países, hay un lugar donde es un lugar peligroso. Y en ese lugar peligroso era tan peligroso porque como que mucha gente llegaba a esa ciudad. Había mucho tráfico de personas, mucho tráfico de negocios, y había mucho movimiento. Y al haber mucho movimiento y personas de tantos países, diferentes creencias, diferentes religiones, se volvió un lugar peligroso. Pero más sin embargo, en la gran misericordia del Señor, no importa cómo sea el lugar, el Señor lleva su salvación. Porque para el Señor no hay nada imposible. Porque en su soberanía, en su poder, el Señor, en medio de la maldad,
en medio de hermanos, de la perversidad, en medio, hermanos, de tantas cosas desagradables, el Señor tiene un pueblo y un remanente fiel. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor mantiene su remanente fiel. Entonces, imagínense que era tan peligroso que habían ahí tantas religiones y tantos grupos que adoraban a dioses paganos, que no tenían nada que ver con Dios, pero había ahí un templo y era a una diosa, y era la diosa del amor, y el nombre de esta diosa era Afrodita, la cual tenía su templo, y dice que tenía 1000 sacerdotisas, las que tenían el funcionamiento ahí. Pero el problema es que esas sacerdotisas eran prostitutas, que se prostituían y pervertían al pueblo. Entonces el apóstol Pablo fue apercibido de lo que estaba sucediendo en esa ciudad, y él sabía el peligro que la iglesia tenía al estar tan rodeado de cosas perversas. Y lo que él menos quería era que la iglesia se mezclara, que no hubiera un mezclamiento, porque la seguridad que nosotros tenemos que tener y la claridad que tenemos que tener es que el Señor no va a obrar en un vaso sucio, que el Señor no va a permanecer en un lugar donde se considera el pecado, donde se considera, hermanos, la idolatría, porque Él es el único digno de adoración. Entonces, al Pablo, a ser percibido de lo que estaba sucediendo, se vio en la necesidad de escribirles esta carta. Y lo principal que dice en el versículo primero, dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Al él escribir en el saludo, Pablo, llamado a ser apóstol, él está afirmando solo con estas palabras de que él no escribe por querer escribir algo, sino que él está siendo guiado por el Espíritu Santo, y que si los está apercibiendo es para que se mantengan en el temor a Dios, para que no sean, hermanos, arrastrados con las masas de la idolatría, para que el pecado no se mezcle, porque cuando ya se empieza a mezclar el pecado y todo, ya no va a existir la presencia de Dios. Entonces, lo que hoy tenemos que tener cuidado, ya que en estos tiempos el peligro era la idolatría, era, hermanos, el pecado, la inmundicia, la fornicación, toda la lascivia, todas las cosas que eran desagradables ante el Señor. Y déjenme decirle que hoy en día estamos viviendo tiempos similares, y necesitamos realmente la presencia de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí a unos diabólicos al lado, pero no nos tiene que atemorizar nada, porque la seguridad que nosotros tenemos que tener es que Cristo Jesús está con nosotros. Y aunque muchos decían que no íbamos a durar, aquí no duramos porque la gente quiera o por lo que el diablo quiera y que el Señor lo reprenda en esta mañana, sino porque vamos a estar, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Demos gloria a Dios, hermanos. ¿Saben que me gusta lo que dice? Lo que dice el verso 2, dice: a la iglesia de Dios, dice que está en Corintios. Y oigan lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar que uno clame el nombre del Señor, ahí está Él. Entonces el Señor, el mismo Cristo que estaba con el apóstol Pablo, es el mismo Cristo que está con nosotros. Solo con una condición: de que nos mantengamos en la línea y en el reglamento del Evangelio de Cristo Jesús. Porque no hay otro evangelio. No hay, hermanos, otro medio, sino que únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros tengamos plena seguridad de que el Señor está con nosotros, pero que nos mantengamos en la voluntad de Dios. Dice, hermanos, el verso 10, no lo leímos porque solo leímos hasta el 9, pero para yo poder explicarle lo que leímos, es necesario que leamos esto por las razones por cual él escribió esta carta. Y dice el verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por razones del peligro que los rodeaba en esa ciudad. Imagínense donde había idolatría, donde la gente adoraba a dioses paganos, donde no había una adoración al Dios verdadero. El Señor permitió que Pablo llevase el evangelio de Cristo Jesús a esa ciudad y la gente recibiese a Cristo. Entonces ahí podemos ver la garantía del llamamiento de Pablo, que cuando el Señor, hermanos, usa a una persona, esa obra, hermanos, va a prevalecer y se va a sostener en la misericordia de Dios. Entonces, pero habían peligros y había que mantenerse al margen de esos peligros. Ahora, la recomendación del apóstol era el que se mantuviesen en unidad. Por eso les decía al principio, un cuerpo dividido, a un cuerpo, si le falta la mano, ya no está completo. Si le falta el pie, ya no está completo. Entonces, nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Sabían que usted es parte de ese cuerpo? Entonces es necesario que si usted es parte de ese cuerpo, está en esa unidad. Que nos mantengamos en esa unidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos combatir. ¿Será que si a alguien le falta una mano o le falta un pie, podría ir a la guerra? Los que son militares, ¿le permitirían ir a la guerra? No le permitirían ir a la guerra. Y muchas veces nosotros estamos en la guerra y todavía no estamos completos. ¿Estamos completos o no? Interpreto su silencio, la no respuesta. Yo no vine a acusarlos. Yo lo único a que vine es a que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros hemos sido elegidos por el Señor, elegidos por alguna razón. Amén. Entonces es necesario tener en claro algo con respecto a lo que es la santificación progresiva, en que nosotros tengamos en cuenta en que quién éramos antes y ahora quiénes somos. Porque antes nosotros no teníamos parte ni suerte con el Señor. Mas sin embargo ahora somos pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que somos pueblo de Dios?
¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice el verso 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Oigan lo que el Señor escogió: lo más vil y menospreciado del mundo. Lo que les quiere hacer entender aquí el apóstol es que se den cuenta que de ese pueblo pagano, de ese pueblo que adoraba a dioses paganos, el Señor los libertó. El Señor los sacó. Imagínense el poder de Dios, que el Señor, con su gran misericordia, estando ellos destituidos, ellos estando en los rudimientos del mundo, el Señor los escogió y los hizo parte de la iglesia. Entonces, la necesidad de mantenerse fieles. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a prevalecer en una hermano, sociedad tan malvada? En un mundo tan perverso. ¿Cómo vamos a prevalecer como iglesia? ¿Cómo nos vamos a mantener? Es necesario mantenernos en Cristo Jesús. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde dice eso? El que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Quién fue el que comenzó la obra en nosotros? Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8 donde leímos, dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos va a poder mantener santos para el Señor? ¿Quién es el que va a permitir que nosotros permanezcamos siendo el pueblo de Dios? Porque somos pueblo de Sion. ¿Usted sabe que somos pueblo de Dios? ¿Usted sabe que el Señor lo ha llamado con un llamamiento santo? Pero la santidad no está en nosotros, sino que está en aquel que el Señor llamó. Con esto entra, hermanos, lo que es la regeneración. ¿Usted sabe qué es la regeneración? La regeneración es, hermanos, una nueva creación. Significa una nueva creación, una nueva vida o un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos en Cristo Jesús? Él nos llamó, Él nos eligió, Él nos llamó y Él nos regeneró. ¿Y cómo Él nos regeneró? Dándonos una nueva vida, dejando el viejo hombre a un lado y dándonos una vida nueva. Entonces Él es el que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos fieles a Él. Por eso es que dice el verso 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Solo si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios,
vamos a poder prevalecer ante esta generación. Entonces, la necesidad que hay, hermanos, de que no haya inmadurez en nosotros, porque esto es lo que no nos da, hermanos, una credibilidad. Es lo que no nos permite ser firmes. El Señor nos ha llamado y es el que nos va a sostener hasta el día que Él venga. Ya tenemos esa seguridad de que el que nos sostiene es el Señor. No nuestro intelecto, no nuestro conocimiento. No, hermanos, porque nosotros seamos mejores cristianos que otros, sino lo que nos va a mantener es la gracia y la misericordia del Señor. Pero es necesario mantenernos en un estado maduros en el Señor. En esas personas que no hay una madurez espiritual, no hay una forma de poder que sean confiables. Entonces, el no ser estables nos hace inconfiables, que nosotros no podamos garantizar nada. Entonces, les pregunto yo a ustedes, pero no me respondan. Al que está leyendo la Biblia le voy a preguntar. ¿Por qué la bajan rápido? Es que están despistados. Usted no tiene que estar leyendo. Ahorita tienen que estar prestando atención para acá. Además, cierren todo su Biblia. Todos cierren. Porque después dicen, a saber de qué habló el hermano. Habló de algo, de que yo sea santificado. Pero ¿qué es eso? Que yo soy el pueblo del Señor. Si yo soy del pueblo de Hempstead. Ese señor yo no lo conozco. Sí. Entonces, que no fuera yo una persona inmadura. ¿Qué es eso? O que yo sea estable. Pero entonces no tenemos, hermanos, una visión clara porque no prestamos atención. Entonces, bueno, que nosotros prestemos atención para que así nosotros podamos preocuparnos. Y usted ahorita estaría para que estuviera diciendo, ¿será que realmente yo me santifico para el Señor? Porque acuérdense que usted y Dios conocen su vida. Yo no la conozco. Yo no sé cómo usted viva su vida. Si allá en la casa, hermanos, realmente son cristianos. Si en el trabajo son cristianos. Si en la calle son cristianos. O solo somos cristianos las horas y media que nos mantenemos. No, ni la hora y media completa. Pero el tiempo que nos mantenemos aquí es el tiempo que somos cristianos. Ya luego nadie sabe si somos o no somos sospechosos, como dijo el hermano. Si somos sospechosos. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, garantizar lo que somos. No solo con decir yo lo soy, sino que demostrarlo. Demostrarlo como lo demostraron los hombres de Dios. Como el caso de este jovencito que fue vendido, José, el cual se lo llevaron, pero él, oigan lo maravilloso que es que los padres les hagan ver el temor de Dios a los hijos, porque aunque estén lejos no se van a apartar. Entonces imagínense que él fue enseñado a que el único Dios que se le había que rendir la gloria y la honra era el Dios de los cielos. Aunque iba para una ciudad donde adoraban otros dioses, adoraban la vaca, adoraban, hermanos, tantas cosas raras, pero él sabía que solo había un Dios. Y él tenía algo bien claro, y lo claro que él tenía era que el Señor abomina el pecado. Y él sabía que él tenía que mantenerse íntegro. Tenía que mantener su integridad ante el Señor. Y cuando vino la esposa de Potifar, y hermanos, lo vino a provocar, lo primero que él hizo fue salir corriendo
tuviera miedo a ella, sino porque él sabía que al que le tenía que tener temor es al Dios de los cielos. Porque a los hombres no le tenemos que tener miedo. Dice su palabra: no temáis aquel que mata el cuerpo, la carne. Tenerle temor a aquel que mata el alma y el espíritu. A él es el que hay que tenerle temor. Entonces el temor reverente a Dios nos hace apartarnos. Entonces nosotros, llamados en Cristo Jesús, somos apartados y santificados. A eso nos llama el Señor, a ser apartados y santificados. Allá no tener las mismas prácticas anteriores, sino que mantener la integridad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que nosotros somos regenerados, estamos diciendo, hermanos, de que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. En que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En que ya no tenemos nosotros el control de nuestra mente, sino que Cristo Jesús tiene el control de nuestros pensamientos. Y entonces lo que nosotros queremos es agradarle a Él, honrarle a Él. Pero el llamado de Dios es, hermanos, para que nosotros heredemos lo que Él tiene preparado al fin de los tiempos. Entonces nosotros tenemos que poner la vista, no, hermanos, en el tiempo de esta tierra, no en las cosas de esta tierra, sino que poner la vista y la mirada en las promesas. Usted sabe que el Señor tiene promesas. Y la promesa no es para que usted sea cristiano 15 años, lamentablemente, por aquellos que conocen la gracia de Dios, conocen el amor de Dios, conocen la misericordia de Dios, pero luego se alejan de Él. Mas sin embargo, el Señor no nos ha llamado para eso. ¿Saben para qué nos ha llamado Él? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el versículo número 8? ¿Qué es lo que dice? El cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? El cual también nos confirmará hasta el fin. No está diciendo entre 2 años. No está diciendo 5 años. No está hablando de 10 años. Está hablando hasta el fin. ¿Y cuándo será ese fin de nosotros? ¿Qué dijo Pablo? Hoy en día, hermanos, los cristianos tienen retiro. Dicen: no, yo soy pastor retirado. Qué lástima. Porque imagínense tanto tiempo. Apóstol retirado. Evangelista retirado. Y hay unos dicen: no, ya estoy esperando mi retiro. Y la palabra del Señor nos marca en que los apóstoles del Señor Jesucristo algún día fueron retirados. Cuando ellos fueron retirados fueron cuando los crucificaron, cuando les cortaron la cabeza, cuando los traspasaron con una lanza, cuando terminó su vida. Ahí fue el fin del trabajo que ellos tenían que hacer en esta tierra. Entonces, si usted está pensando en el retiro, olvídese, aquí no hay retiro. Y si quiere retirarse, retírese de una vez. Pero no, hermanos, no hay retiro. Yo no estoy pensando en que me voy a retirar a los 40 años. Empecé a predicar a los 20 y a los 40 ya me retiro. Si me retiro, es que yo no era llamado de parte de Dios. Pero entonces Pablo decía: he terminado la carrera, pero he guardado la fe. Pero él no estaba diciendo: he terminado la carrera porque se iba a retirar, sino porque él sabía
que ya su muerte aquí, ya su trabajo en esta tierra había terminado, de que ya él ya iba a ser llevado a la presencia de Dios. Entonces nosotros vamos a terminar cuando aquí habla y dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos va a poder mantener en una sociedad tan malvada? ¿Quién es el que nos va a guardar? El mantenernos. ¿Saben qué? Dice el verso 5 dice en adelante, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. Oigan, se lo leo nuevamente. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El Señor a nosotros nos permite que podamos leer su palabra, que podamos tener el conocimiento de su palabra. Entonces nosotros, si nos mantenemos fieles a la palabra del Señor, no va a haber nada que nos pueda apartar del amor de Dios. No va a haber nada que nos pueda separar si nosotros nos mantenemos al margen de su palabra. Sí, hermanos, el enemigo va a querer venir a meternos duda. El enemigo va a querer venir a tropezarnos. El enemigo va a querer a usted hacerle pensar de que el Señor no lo ama, de que el Señor no es religioso, de que el Señor no tiene el cuidado de usted. Mas sin embargo, la palabra del Señor es fiel para con nosotros, porque dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó la buena obra en nosotros, la va, hermanos, a perfeccionar. Es el que nos va a guardar. Entonces nosotros nos tenemos que mantener en esta palabra, de que no importa que digan lo contrario. Porque hoy en día hay diferentes evangelios. Está el evangelio de la prosperidad. Está el evangelio, hermanos, de muchas cosas. Que los ojos están puestos en las cosas de este mundo. Pero más sin embargo nosotros tenemos que saber de que nuestra estadía no está en esta tierra, sino que un día el Señor se glorificará en esta tierra. Y un día, dice, el día del Señor vendrá. Y Él es el que nos va a sostener. Pero para eso nos dejó su palabra. Dice el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué es lo que ha sido confirmado en nosotros? ¿En quién nosotros hemos creído? ¿Usted ha creído en Cristo Jesús? Entonces Él es el que nos va a sostener. Entonces nosotros tenemos que saber que la necesidad de mantenernos, hermanos, de mantenernos fieles al Señor, de mantener una estabilidad en el Señor, y de, hermanos, y de no ser, hermanos, de no ser como los camaleones, que hoy queremos, mañana no queremos, sino que, hermanos, nosotros nada nos mueva de seguir creyendo en Dios. Que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos en comunión con el Señor. En el trabajo, hermanos, aunque sea 2 minutos, dele la gloria al Señor. En su casa, aunque sea 5 minutos, póngase de rodillas y dígale al Señor, Señor, yo sigo esperando en ti. Señor, yo sigo confiando en ti. Señor, aunque el mundo me quiera absorber, Señor, te pido que tú me des fuerzas a yo poder mantenerme fiel a ti, Señor. Y mientras nosotros sigamos en esa comunión con el Señor,
vamos a permanecer fieles. Él es el que nos va a dar la fuerza. Él es el que nos va a sostener. De tal manera que nada os falta en ningún don. El Señor nos ha dado un don. ¿Y cuál es ese don? Que nos otorgó la salvación. El Señor nos salvó. El Señor te escogió. ¿A qué fue lo que el Señor escogió? A lo más vil y menospreciado. Nosotros no éramos dignos. Nosotros no teníamos, hermanos, no calificábamos. Usted sabe, como cuando yo quería estudiar en una universidad acá, porque es una universidad cristiana. Yo quería aprender más, pero me dijeron, usted no califica. Usted no califica para poder estudiar en esta universidad porque no cumple con los requisitos requeridos para que usted estudie acá. Entonces yo dije, lo que se perdieron. Sí. Porque lo más vil y menospreciado del mundo. Y no hubo tristeza en mí. Porque dije yo, con el conocimiento, con la teología o sin la teología, el Señor al que lo va a usar, lo va a usar. El Señor nos va a usar de cualquier forma. Pero es necesario confiar en Él y aprender a depender en Él. Y de que Él es el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y saben, hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero es necesario que nosotros confiemos plenamente en Él. Y que nosotros, hermanos, nos pongamos a la orden. Que nosotros le digamos al Señor, Señor, yo no sé nada. A muchos de ustedes los detiene evangelizar porque dicen que si me preguntan la Biblia, ¿qué voy a decir? No se preocupe, usted háblele de Cristo. Y háblele de Cristo que salva. Y si le empiezan a pedir lecturas bíblicas, dígale, lo voy a llevar con mi pastor y él le va a enseñar todo lo que usted quiera. Pero usted no sienta ningún temor, ningún miedo. Sígale hablando a más. Pero es necesario, hermanos, tener eso. Tener esa actitud de que el que está con nosotros es el Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que va a poner las palabras en nuestra boca. Es el que nos va a dar la gracia. Es el que nos va a dar la sabiduría. Es el que nos va a dar el conocimiento para que nosotros podamos, hermanos, para que nosotros podamos avanzar y para que nosotros podamos luchar. Que no seamos absorbidos. Eso era del peligro que Pablo los quería apercibir a ellos. De que no fueran apercibidos, que ellos no fueran absorbidos, por la maldad, por la idolatría, por las cosas malas. Imagínense que habían ahí tantos ídolos en esa ciudad, había tanta gente depravada, tanta prostitución, tantas cosas desagradables, que era un peligro en que la iglesia se empezara a mezclar. Y cuando la iglesia se empieza a mezclar con ese tipo de cosas, es mejor cortarlo de una vez. Y Pablo le era necesario. Porque les dice en el verso 11, ¿sabe qué les dice en el verso 11? Les dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces ya se estaba como mezcolando algo raro ahí. Ya como que imagínense el paganismo que los estaba asediando. Entonces, claro que a la iglesia estaba llegando gente, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que las creencias de otra gente. Entonces a uno lo quieren absorber y dicen, no, hermano, es que mire, ¿por qué no lo hace de esta manera?
No, hermano, ¿por qué no le hacemos así? No, hermano, ¿por qué los hermanos no danzan? No, hermano, ¿por qué usted no tira a los hermanos? ¿Y por qué los hermanos no se revuelcan? ¿Por qué los hermanos no se ríen? ¿Por qué los hermanos, ahora está la risa santa? Ahora está que les tiran agua. Ahora está que los pastores se sacan los sacos y empiezan a agarrarlos a sacazos a todos y los botan y se revuelcan. Y dice, hermano, ¿por qué usted no hace todo eso? Y es que todo eso no está en la palabra del Señor. Entonces no podemos caer nosotros en todo eso. Los únicos que se revolcaban eran aquellos endemoniados cuando la presencia de Cristo Jesús llegaba. Esos eran. Si aquí uno se empieza a revolcar, yo me voy a sacar el cincho. Porque no tiene que ser así. El Señor es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. No podemos ser nosotros. ¿Cómo tenemos un Dios de orden y nosotros vamos a ser desordenados? Corriendo allá para acá, bailando, dando vueltas, tirándose al suelo. Eso es una locura. Que Dios tenga misericordia. Que se metan esas cosas aquí adentro. Desde que se empiecen a meter, el primero que va a salir corriendo soy yo. No, pero a buscar la presencia del Señor para que los componga. No crean que va a salir corriendo, huyendo, sino que les voy a decir, Señor, yo soy humano y no los puedo componer. Componlos tú. Porque muchas veces nosotros queremos componer la iglesia. Queremos componer la actitud de las personas. Queremos componer las acciones de las personas. Queremos componer a la gente de afuera. Entonces hay iglesias que se preocupan porque las hermanas vengan con la ropa así, hermanos, como usted ya sabe, hasta los carcañales, que hermanos, no le quiero decir que usted va a venir deshonestamente, pero es necesario, hermanos, cambiar primero lo de adentro. Pero eso nosotros no lo podemos hacer. Yo no puedo hacerlo. El único que puede cambiarlo de adentro de una persona es Cristo Jesús. Mas sin embargo, el Señor, hermanos, me ha enviado a una misión, el cual es exponer el Evangelio. Hacerles ver a ustedes lo que al Señor le agrada y lo que al Señor no le agrada. Y a decirles de que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde hay muchos que han torcido el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que cuidar de que nosotros lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, en eso es lo que nosotros nos tenemos que mantener, creyendo únicamente su palabra y sabiendo que Él es el que nos va a dar la fuerza. De tal manera que nada os falta en ningún don. A nosotros nada nos falta. ¿A usted le falta algo? Si a usted le falta algo, lo que necesita es ponerse a cuentas con Dios. Y después que se ponga a cuentas con Dios, va a estar completo. Porque en Cristo Jesús nosotros estamos completos. No nos falta nada mientras estemos en Cristo Jesús. Pero si no estamos en Cristo Jesús, nos hace falta todo. Amén. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No nos falta nada, estamos completos. Lo único que nos falta es mantenernos fieles a Dios, esperando su venida. Amén. Esperando en Él. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Fiel es Él, que Él nos llamó. Y Él nos llamó con llamamiento santo. Él nos llamó para que fuésemos parte de su pueblo, de su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Entonces nosotros no somos cualquier cosa. Ahí como nosotros, como dice el hermano, tan corrientotes que somos, pero nosotros no somos cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa.
Nosotros somos hijos de Dios, de un Dios vivo, de aquel que murió en la cruz del Calvario y que hoy está a la diestra del Padre. Él es, hermanos, el que nos garantiza a nosotros. ¿Quién nos va a poder decir lo contrario? Aunque digan, aunque quieran, hermanos, contradecirnos, a nosotros no nos pueden contradecir, porque el que contradice nuestras vidas contradice la palabra del Señor. Nadie puede venirle a decir a usted: ¿usted está segura que usted es salva? Yo sí soy salvo. Usted no tiene que tener ningún temor. Usted sabe que usted fue elegido por Dios. Usted fue llamado por Dios. Usted fue predestinado por Dios. Y que ya Él nos regeneró. ¿Hemos sido regenerados? Sí. Si el Señor hizo la obra en nosotros, Él es el que nos ha cambiado. Nos ha dado una nueva vida. Nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces hoy somos santificados para Dios, para poder poner el nombre de Dios en alto. Pero es necesario, hermanos, que nosotros le oremos al Señor para que los movimientos raros que hoy se vienen levantando no nos absorban, que no seamos llevados, y muchos son llevados por la negligencia. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en la oración, diligentes en congregarnos, diligentes en la lectura de la palabra del Señor, en la búsqueda de la presencia del Señor, para que espiritualmente nosotros estemos preparados, para que así, hermanos, la misma presencia del Señor nos haga sentir: eso no es de Dios y no lo voy a recibir. Pero aquel que no busca, aquel que no lee, aquel que no clama, aquel que no le pide sabiduría, no le pide inteligencia al Señor, cualquier cosa que le vengan a enseñar, lo va a creer y va a ser arrastrado. Y es lamentable cuando una persona conoce la verdad y lo convencen de una mentira. Entonces ese era el peligro que había en la iglesia. Nosotros tenemos que saber de que hay peligro, pero fiel es el que nos llamó. Y es el que nos va a perfeccionar. Es el que nos va a sostener hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Y en esta hora quisiera que orásemos al Señor, pidiéndole a Él que sea Él el que nos guíe. En esta hora, hermanos, órele al Señor y pídale al Señor que el Señor sea el que nos sostenga